Comienza en Radio María la primera meditación de los ejercicios espirituales intensivos que vamos a ofrecerles durante toda la Semana Santa. Van a estar impartidos por el Padre Manuel Vargas, vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles en la diócesis de Getafe. Comenzamos los ejercicios espirituales de esta Semana Santa del año 2026 para todos los oyentes de Radio María. Y lo hacemos encomendándonos al Señor y pidiéndole a Él que den mucho fruto estos días de oración, que nos hagan mucho bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh corazón de amor, en ti pongo toda mi confianza, pues todo lo temo de mi fragilidad y todo lo espero de tu bondad. A tu corazón confiamos esta tanda de ejercicios. Míralo todo, después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Jesús mío, cuento contigo, me fío de ti, descanso en ti, estoy seguro en tu corazón. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dios puede ayudar a los seres humanos en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, pero hay lugares de gracia especial y tiempos también de gracia particular. Por eso hay mucha gente que peregrina a Tierra Santa, a Roma o al sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. Del mismo modo, hay tiempos a lo largo del año especialmente señalados en los que Dios suele derramar su gracia de una forma particular. Los tiempos litúrgicos no han sido colocados por la Iglesia de una forma arbitraria, sino que la Iglesia lo que hizo fue fijar en el calendario lo que veía que Dios hacía. De modo que en Navidad recibimos gracia especial considerando el misterio del nacimiento del Señor, y en Semana Santa recibimos también gracia particular acercándonos al Señor que da la vida por nosotros en la cruz. Nos hemos preparado durante la Cuaresma para celebrar este tiempo de gracia de la Semana Santa y de la Pascua. Y estos ejercicios espirituales serán la ayuda más próxima, más inmediata, para que estos días los aprovechemos bien, para que den mucho fruto en nosotros, para que sean verdaderos días de gracia para todos nosotros. Quizá muchos de los oyentes que nos escuchan han hecho ya ejercicios espirituales anteriormente y tal vez haya otras muchas personas que no los hayan hecho hasta ahora. Pues pensando en estos últimos, quiero comenzar recordándoos qué es hacer ejercicios espirituales y para qué sirve esto. San Ignacio de Loyola es un santo español que nace en el siglo XV y que vive sobre todo en el siglo XVI. Hasta el año 1556, y él fue el hombre elegido por Dios para transmitir a la Iglesia y al mundo esta nueva forma de retiro que comenzó entonces y que todavía hoy tiene una extraordinaria actualidad. ¿En qué consiste hacer ejercicios espirituales? En vivir una experiencia muy semejante a la que él mismo vivió. A orillas del río Cardoner, en Barcelona, y en una cueva por espacio de unos meses, este santo de origen guipuzcoano se dedicó a la oración y a la penitencia por largo tiempo, y Dios le fue inspirando algunas reflexiones que él puso por escrito en un librito y de las que nos serviremos para estos días de oración. Hacer ejercicios espirituales es de alguna manera revivir esa experiencia de oración y de silencio que vivió San Ignacio de Loyola y poder recibir como él mucha gracia de Dios, mucha presencia de Dios, muchos dones de Dios a través de la contemplación y meditación de los misterios que se nos van a proponer. Él mismo, San Ignacio, en el número 21 de estos ejercicios, que es el número que sirve de título para esta experiencia, dice que son ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Muchos cristianos tenemos la experiencia de que tenemos buena voluntad, deseos de acertar en la vida
ilusión por mejorar y por agradar a Dios, pero que con frecuencia no terminamos de mejorar ni de avanzar en nuestra vida espiritual. Y es porque hay obstáculos en nuestro interior que nos frenan en este camino espiritual. Vencerse a sí mismo, ordenar la vida, es la forma que tendremos de mejorar interiormente, de vivir con más fruto, con más santidad y de agradar más a Dios. Y para eso quieren ayudarnos estos ejercicios espirituales. El enemigo principal de nuestro crecimiento interior no está fuera de nosotros, no son otras personas, ni es tampoco la localidad en la que vivimos, sino que el enemigo más grande que hay en nuestro progreso espiritual lo tenemos por dentro. Son nuestras afecciones desordenadas, es decir, los apegos de nuestro corazón, desde rutinas o costumbres a las que nos hemos acostumbrado, que han terminado siendo un vicio, hasta cosas materiales a las que se ha apegado nuestro corazón y de las cuales no nos sentimos libres para podernos despojar, hasta personas, circunstancias o lugares que nos importan demasiado y que por eso frenan nuestro crecimiento interior, frenan nuestro progreso espiritual. En estos ejercicios le pediremos al Señor la gracia de la conversión, de modo que puedan servirnos para que, liberados de esos afectos desordenados, para que ordenada nuestra vida y sobre todo nuestro corazón, podamos ser lo que Dios desea que seamos, para que podamos ser lo que Dios soñó que fuéramos. Esto es lo que, con la ayuda de Dios, conseguiremos. De manera que estos ejercicios espirituales quieren ser una ayuda útil para nuestra conversión o para nuestra reforma de vida. Conversión, si en algún caso hubiera alguna persona que se encuentra alejada de Dios, que tal vez tiene que dar marcha atrás en su vida, como hizo aquel hijo pródigo de la parábola de la que nos habla el Evangelio, aquel joven que se había marchado de casa y que volvió a reencontrarse con su padre. Para otros serán de reforma de vida. Habrá quizá muchas personas que son ya creyentes, practicantes, pero que tienen el deseo de ser más fieles, más auténticos, más santos en una palabra, y que para eso comenzáis estos ejercicios espirituales. El padre Alberto Hurtado, hoy canonizado San Alberto Hurtado, ha sido un jesuita chileno de mediados del siglo XX que nos ofrece muchas reflexiones muy útiles, y hoy os traigo una al comienzo de estos ejercicios para que pensemos. Él decía, estando en Nueva York, en una ocasión en la que tenía que tomar un barco para llegar a Valparaíso, en Chile, que en el muelle, en aquel puerto, había muchos barcos grandes, barcos pequeños, barcos muy modernos con una tecnología que era puntera en aquella época, barcos tradicionales prácticamente de vela o de remos. Había algunos barcos que eran muy cómodos y que en ellos se podía hacer cruceros de lujo, y había otros que eran muy humildes, de madera o muy austeros. Y decía San Alberto Hurtado, si escojo el barco por lo que exteriormente me resulta, que unos me gustan más, que otros me gustan menos, que hay colores más atractivos para mí, o que hay otros que a lo mejor no me suscitan interés, no llegaré a mi destino. Mi ilusión es llegar a Valparaíso, y por eso lo que tengo que hacer es escoger el barco que me lleve a esa meta, que me lleve a ese destino. A lo largo de ese viaje, San Alberto Hurtado reflexiona sobre el hecho del rumbo del barco. Es decir, que mientras que el timón está bien agarrado y va por esa ruta que se ha trazado previamente, el que lleva la nave para conducirla al puerto de destino, todo marcha bien. Pero con mucha frecuencia, si uno se despista, en ese cuadro de mandos del barco puede terminar girando a babor o a estribor, apenas un grado, pero que eso en el curso de muchas millas termine desviándole de su destino.
Pues bien, este ejemplo nos sirve para nuestra vida. Hemos de escoger la manera de vivir más adecuada para llegar a la meta que buscamos en la vida, que es alcanzar el cielo, y hemos de estar atentos en el curso de estos años para no desviarnos ni a babor ni a estribor, sino ir exactamente por donde tenemos que ir para hacer en cada momento la voluntad de Dios, lo que Dios nos pide. A lo largo de estos ejercicios espirituales le pediremos al Señor luz para descubrir si hemos tomado correctamente el rumbo o si nos estamos desviando en un sentido o en otro, y para pedirle al Señor que nos ayude a enderezar nuestros pasos, a corregir lo que no marcha bien, de modo que podamos avanzar ya en línea recta hacia nuestro destino, hacia nuestra meta, que es la gloria del cielo. Pues hemos comenzado estos ejercicios pidiendo al Señor gracia para aprovechar, y quizá nos podría ayudar que al inicio de estos días santos de la Semana Santa nos preguntáramos cada uno cómo vamos a organizarnos para hacer estos ejercicios. Estaría muy bien que pudiéramos escuchar estas meditaciones a través de las ondas de Radio María, y sería magnífico que todos los que podáis hacerlo dediquéis, después de escuchar estas meditaciones, un tiempo al silencio, a la oración prolongada. Quizá algunos tenéis la suerte de vivir cerca de un sagrario, de una capilla, y poder dedicar ratos prolongados a lo largo del día para estar con Jesús, para considerar y reflexionar sobre estas cuestiones que vamos a meditar, en el fondo para aprovechar intensivamente los ejercicios y hacer que esta Semana Santa lo sea de verdad, una semana muy santa. Quizá otras personas lo tengan más difícil y apenas puedan dedicar un rato cada día a quedarse a solas con el Señor, a conversar con Él, a pensar sobre estas cuestiones que vamos a meditar. En todo caso, sería bueno que cada uno se organizara un poco y que pensara cómo voy a vivir la Semana Santa este año, cómo voy a procurar que esta Semana Santa lo sea de verdad también para mí y lo sea entre los que tengo más cerca. Sería magnífico que pudiéramos hacer el propósito de comenzar estos días con la ilusión de acompañar a Jesús en su pasión, con la ilusión de vivir este tiempo como lo que es, un tiempo de gracia, no simplemente como unos días de vacaciones, sino como una oportunidad que Dios nos da para renovar nuestra vida espiritual, para acrecentar nuestra amistad con Jesucristo, para corregir nuestros defectos y para purificarnos interiormente de nuestros pecados con la gracia de Dios. Dejamos unos segundos de silencio para esta pausa musical y comenzamos enseguida con los ejercicios espirituales de la Semana Santa.
Al inicio de estos ejercicios hay varios textos de la Sagrada Escritura que nos podrían ayudar a responder a esta pregunta. ¿Cómo me encuentro en este momento? ¿Cuál es mi situación con respecto a Dios? ¿Cómo estoy ante el Señor, ante la mirada del Señor? Estos textos os propongo por si os ayudan a sentiros identificados en alguna de estas circunstancias. El primero de ellos es el del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11 y versículo 28, en el que Jesús dice: «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Puede ser la situación de muchos de los que habéis comenzado estos ejercicios. Hay muchas personas que están cansadas porque llevan un ritmo de trabajo muy fuerte, una vida un poco estresante, o cansados porque cargan sobre sus hombros el peso de muchos problemas, de dificultades, de sufrimientos. Puede haber muchas personas entre vosotros que comencéis estos ejercicios con la necesidad de que el Señor venga en vuestro socorro, de que el Señor os ayude a descargar ese peso que lleváis sobre la espalda y ponga paz y alegría en vuestro corazón. Pues si es así, si te sientes cansado, si tienes la impresión de que llevas mucho peso, estos ejercicios pueden ser una gracia para ti. Jesús dice en este mismo pasaje un poco más adelante: «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré», dice. De modo que el Señor no quiere cargarnos más, no viene a complicar nuestra vida, ya de por sí suficientemente compleja, sino que al revés, quiere ser nuestro alivio, nuestro consuelo, nuestro descanso. Jesús quiere en estos ejercicios descargar a muchos del peso que aplasta su corazón. Un segundo pasaje es el que dice en Juan 7:37, «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba». Son las palabras que Jesús dijo en el templo de Jerusalén y que seguramente dejaron atónitos a muchas personas que le escuchaban, porque pensarían: ¿qué quiere decir con esto Jesús? ¿A qué se refiere con tener sed? ¿Y cómo, yendo a Él nos va a dar de beber? ¿Qué nos va a dar de beber? ¿De qué forma? ¿Para qué? Pues tratamos de explicarlo brevemente. Mirad, hay una sed de los labios, que es la sed pues de quien ha hecho deporte o ha caminado por mucho tiempo y necesita ahora beber un vaso fresco de agua. No se refiere a esa sed Jesús. En este pasaje, cuando dice: «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba», se refiere a esa otra sed que es más profunda, a la sed del corazón. Hay muchas personas que tienen la impresión de que no han encontrado lo que van buscando, de que aunque han conseguido muchos logros y éxitos en su vida, su deseo de ser felices, su deseo de plenitud, de una vida llena, completa, que les satisfaga totalmente, no lo han alcanzado todavía. Hay personas incluso que, aunque tienen muchos bienes materiales, se levantan cada mañana sin saber muy bien qué sentido tiene su vida. Son personas sedientas de felicidad, sedientas de alegría, sedientas de sentido en su vida. Si hay alguno de vosotros que está así, también pueden ayudarle mucho estos ejercicios. El Señor dice: «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba». ¿Y qué es lo que nos ofrece Jesús que bebamos? Nos ofrece que bebamos de Él. ¿Y qué es beber de Él? Él está vivo, Él nos ama, y de su corazón abierto en la cruz manó sangre y agua, y uno puede en esta vida experimentar ese agua y esa sangre de Jesús. Es decir, aunque no estuvimos hace 20 siglos en el Calvario, hoy se puede seguir bebiendo del corazón de Jesús. Se puede seguir experimentando el amor con el que Él murió en la cruz. Se puede seguir sintiendo la alegría inmensa que notaron muchas personas que trataron personalmente con Jesucristo. Pienso en María Magdalena, en la mujer samaritana, en Zaqueo o en los apóstoles.
Todos ellos habían sido personas sedientas. Por ejemplo, a la samaritana Jesús le dijo: si supieras quién te pide de beber el agua del pozo, él te daría un agua viva que calma tu sed. Es decir, Jesús comenzó pidiéndole de beber a una mujer para que ella finalmente le pidiera a Jesús beber del agua de su corazón. Aquella mujer estaba muy rota. Su vida no tenía mucho sentido. Había tenido muchas relaciones personales con hombres que seguramente no le habían satisfecho, no habían sido para ella una fuente de paz y de alegría. Y Jesús le dice: esa sed que tienes tú, la puedo calmar yo. Yo puedo llenar el vacío de tu corazón. Si alguno de vosotros siente que tiene vacío en el alma, siente que su vida todavía no ha adquirido sentido, que todavía no saben muy bien exactamente en qué consiste ser felices, porque no lo han experimentado mucho hasta ahora, que siga haciendo estos ejercicios, porque el Señor está deseando darnos a beber del agua de nuestro corazón. El tercer pasaje que os propongo es del profeta Oseas, en el capítulo 2, versículo 16. Es un profeta del Antiguo Testamento, y él dice en nombre de Dios en ese pasaje: por eso te llevaré al desierto, te hablaré al corazón como en los días de tu juventud. El que habla es Dios, habla de seducirnos y habla de hacerlo en un desierto. No porque tengamos que marcharnos al Sáhara, sino porque si estos días aprovechamos para hacer silencio, para tener momentos de oración en soledad, serán como un pequeño desierto en nuestra vida. Y cuando uno se queda a solas con Dios, es más fácil escuchar su voz, es más fácil notar su presencia. Puede haber muchas personas que hayan vivido en su juventud momentos de mucho fervor espiritual. Personas que tal vez cuando eran niños o adolescentes o jóvenes tuvieron una experiencia espiritual preciosa, participaban de la vida de la iglesia, estaban en un grupo, iban a actividades, pero que en estos últimos años sientan que se han enfriado, que de alguna forma todo aquello que vivieron se ha terminado. Y puede ser que muchas de esas personas sientan ahora nostalgia, como el deseo de recuperar esa amistad que tuvieron con Dios y que ahora no tienen, de recuperar esa alegría interior que experimentaron, esa amistad profunda que vivieron, que ahora echan de menos. Pues si es tu caso, también tú le puedes decir al Señor que estos ejercicios te ayuden a eso mismo, a recuperar lo que viviste anteriormente, que el Señor te hable en el corazón como en los días de tu juventud. Un cuarto pasaje que podría servir a otros es el de Lucas 19, 1, 10. Es el pasaje en el que Jesús se encuentra con Zaqueo. Zaqueo era un tipo que no debía de ser muy religioso. Más bien debía ser una persona muy preocupada por su éxito profesional y por los bienes materiales, tal vez un hombre codicioso que en su trabajo, que era cobrar impuestos, pues lo que quería era no dejar de cobrar hasta el último céntimo, porque él se llevaba una parte, un porcentaje de lo que cobraba a cada contribuyente. Y es curioso porque cuando Zaqueo supo que Jesús iba a pasar por su ciudad, sintió curiosidad por conocer mejor a Jesús, saber quién era y por acercarse a verle. Seguramente lo que atrajo a Zaqueo hacia Jesús era sobre todo esto, curiosidad. No era una persona especialmente religiosa, no era seguramente de los que más frecuentaban la sinagoga, pero sintió ese gusanillo de pensar: me han hablado de este hombre, Jesús de Nazaret, de que es interesante, que dice cosas bonitas, que hace milagros, y yo todavía no le conozco. Y se acercó allí a ver si era capaz de cruzarse con él, a ver si sucedía algo que fuera valioso para él. Así fue. Llegó hasta el sitio por donde iba a pasar Jesús, se subió a un árbol y para su sorpresa, cuando Jesús pasó por delante, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, hoy tengo que alojarme en tu casa.
en realidad esa mirada de Jesús, mirada hacia arriba del árbol, mirada que se le clavó en los ojos a este hombre, fue lo que le marcó la vida. Quizá otras personas pensaban que Zaqueo estaba ahí por casualidad, pero no hay casualidades. A veces el Señor suscita en el corazón de una persona el interés, la curiosidad por saber de qué va esto de la fe cristiana, de qué va esto de Jesús de Nazaret. Y ese es el momento que aprovecha el Señor para mirarnos a los ojos, para hablarnos al corazón y para invitarse a nuestra casa. Hoy tengo que alojarme en tu casa. Pues si hay alguien que tal vez por casualidad ha sintonizado las ondas de Radio María y que ahora siente un poco de curiosidad por los ejercicios espirituales o por la Semana Santa, por Jesucristo, por la fe, que dice, cada vez hay más gente que habla de su experiencia de Dios. He oído recientemente pues que hay miles de jóvenes que llenan el Within Center para escuchar las canciones de Hakuna, o que hay directores de cine, como la directora de la película Los Domingos, que afrontan la cuestión religiosa, que hay muchas personas que en el tiempo presente tienen como interés y curiosidad por las cosas de Dios, y yo no quiero quedarme fuera, pueden pensar otros muchos. Pues si tú tienes como Zaqueo curiosidad, si tú sientes inquietud por saber exactamente qué son los ejercicios espirituales, qué puede aportar Dios en tu vida, también estos ejercicios son para ti. El último pasaje que os propongo es el que en el Evangelio de San Lucas, Lucas 5, 4-5, nos refiere que Jesús en una ocasión se subió a la barca de Pedro y que le dio una sencilla instrucción. Le dijo, rema mar adentro y echa las redes para pescar. Pedro se resistió un poco y le dijo, Maestro, nos hemos pasado toda la noche bregando, pero en tu nombre echaré las redes. Yo creo que este pasaje refleja muy bien la situación de personas que tienen una vida espiritual, que tienen una trayectoria de vida cristiana, pero que en este momento de su vida se sienten un poco fatigados, con cansancio, y por eso les da un poco de pereza esto de pararse a rezar. Incluso pueden ser personas que piensan con un cierto escepticismo, pero ¿de verdad esto me servirá? Si ya otras veces yo he procurado hacer ejercicios espirituales y luego vuelvo a tener los mismos defectos, pero ¿de verdad esta vez me valdrá? Bueno, pues podemos tomar como modelo a Pedro, que le dijo a Jesús, aunque me he pasado la noche intentando pescar sin conseguir nada, en tu nombre echaré las redes. Es decir, si alguno de los que están escuchando estos ejercicios espirituales se siente un poco escéptico, como cansado de intentar rezar, como con poca ilusión por recuperar la vida interior, quiero animarle a que no se rinda, sino que como Pedro diga, de acuerdo, pues una vez más lo intentaré, una vez más voy a meterme mar adentro, que significa abandonar mis seguridades, abandonar la zona donde hago pie, voy a meterme en lo profundo de la oración, en lo profundo de la amistad con Jesucristo, y echaré de nuevo las redes, o sea, lo volveré a intentar una vez más. Bien, después de haber escuchado todos estos pasajes de la Sagrada Escritura, os sugiero una sencilla pregunta, y es la siguiente. ¿Tú cómo estás en este momento? ¿Cómo empiezas estos ejercicios? ¿Tienes una gran ilusión? ¿Te sientes cansado? ¿Tienes nostalgia de otros tiempos pasados en los que viviste más unido a Dios y lo echas de menos? ¿Te encuentras a lo mejor aplastado por algo que te quita la paz y la alegría? ¿Llevas una sólida vida cristiana, pero en este momento te cuesta un poco ponerte en marcha en estos ejercicios? Quizá muchos de vosotros no os sintáis identificados al 100% con ninguno de estos pasajes, pero tal vez sí que podamos todos decir, bueno, pues el de Oseas me parece que me sirve al 60%. Y en otro 40% me siento más identificado con Lucas 5, rema mar adentro. Sea cual sea tu situación, ponte ahora mismo delante de Dios y dile, Jesús, mira, estoy así. Sea cual sea tu situación. Puede ser que haya personas
que tienen vida de oración todos los días y que estos ejercicios espirituales van a ser un empujón muy grande, pero nada excepcional en su vida, sino una prolongación de lo que ya viven en estos meses anteriores. También puede ser que haya otras personas para los que estos ejercicios vayan a ser providenciales, porque tal vez hace mucho tiempo que no tienen trato asiduo con Dios, que no rezan, que no se acercan a la Iglesia. Sea cual sea tu situación, ponte delante de Dios y, guardando un cierto silencio interior, dile al Señor: mira, es así como estoy, esta es mi situación, y me gustaría pedirte, Señor, que me ayudes a aprovechar estos días, que te sirvas de estos ejercicios para entrar de nuevo en mi corazón, que me eches una mano para que aproveche esta gracia que nos quieres ofrecer y de este modo pueda vivir una Semana Santa como tú quieres, una Semana Santa como Dios manda. Dejamos unos segundos de silencio para que cada uno pueda ponerse ante el Señor en sus circunstancias actuales, como está, y pedirle ayuda para aprovechar estos días. Por último, en esta primera instrucción o meditación que nos sirve de introducción, querría sugeriros algunas actitudes muy sencillas que nos van a hacer falta para estos días de oración. Son algunas de las que propone San Ignacio de Loyola en ese libro de los ejercicios espirituales que él nos regaló. La primera es a la que él hace referencia en la anotación quinta, cuando dice que mucho ayuda al que entra en los ejercicios a hacerlos con grande ánimo y liberalidad. A lo mejor la expresión a alguno os suena un poco extraña, pero es muy sencilla. Lo que quiere decir es que conviene hacer los ejercicios
con toda el alma. Con grande ánimo y liberalidad significa poniendo toda la carne en el asador, haciéndolos con interés, con esfuerzo, que no sean simplemente cosas que escuchamos en la radio mientras vamos en el coche, sino que de alguna manera nos tomemos muy en serio todo lo que Dios nos quiere proponer para responder a lo que Él nos pide y para acoger todo lo que Él nos regala. Entrar con grande ánimo y liberalidad significa poner ilusión y alegría y esfuerzo y en la medida de lo posible reservar algunos momentos durante el día para nuestra oración personal. Una segunda cosa que ayuda mucho en ejercicios espirituales es retirarse. Naturalmente que eso no siempre es posible de una manera práctica, es decir, que habrá personas que estos ejercicios espirituales los tendrán que hacer o en su casa, o en la residencia en la que viven, o en el convento en el que viven, o tal vez en un hospital, y que no puedan ni quedarse solos, ni tampoco cambiar su actividad. Bueno, no pasa nada, pero sí convendría que estos días diéramos prioridad a la vida interior, a la vida espiritual. Son días de Semana Santa, así que en la medida de lo posible podemos dejar otras cosas que sean prescindibles para que Dios sea el protagonista en nuestros ejercicios espirituales. Por ejemplo, para muchas personas es una distracción la televisión o las series o qué sé yo, o las noticias, la actualidad, y estos días de Semana Santa podemos mantenernos un poco al margen de todo eso que nos entretiene y que también nos disipa durante el año para que realmente sea Jesús nuestro compañero y amigo en estos días y el protagonista de esta Semana Santa. También para muchas personas hay una gran distracción en el teléfono móvil, porque llegan notificaciones, porque te entra un WhatsApp, porque llega un email, porque alguien te llama, porque te avisan de que ha habido una nueva noticia. Pues tal vez podría ayudaros mucho durante estos días o poner el móvil en modo avión, o por lo menos en los ratos de oración hacerlo y apagarlo, de manera que al menos durante algunos ratos del día no haya nada ni nadie que nos estorbe, no haya nada ni nadie que nos distraiga o que nos disipe. Esto es a lo que llamamos el silencio interior. A veces, aunque uno está en su casa y no haya muchos ruidos, pero los ruidos están en nuestra cabeza. Son las distracciones que nos llevan, son también muchas preocupaciones que llevamos en la mente o en el corazón. Y para hacer con fruto los ejercicios nos servirá mucho hacer este silencio interior, que consiste en tratar de echar a un lado, de dejar al margen nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones, nuestras distracciones, de manera que estos días de veras sean Semana Santa, sean unos días en los que Jesús sea el más importante. También, en tercer lugar, además de lo que os decía de entrar en ejercicios con grande ánimo y liberalidad y de procurar estar centrado y hacer silencio interior, puede serviros mucho este ejercicio, el de tratar de salir de nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que muchas veces vivimos preocupados por nuestros asuntos. ¿Qué sé yo? Mi trabajo, mis estudios, mi familia, mis recursos, mis cuentas que no van bien o mis multas que tengo que pagar, ¿no? Y vivimos de esa manera de una forma un poco egocéntrica, haciendo que lo nuestro, lo mío, sea lo que nos ocupe la mayor parte del tiempo. En ejercicios, por el contrario, nos resultaría muy provechoso tratar de callar todo esto que nos tiende a replegar en nosotros mismos para abrir los ojos, abrir el corazón, abrirnos al Señor, abrirnos a Jesucristo. Y eso quiere decir que estos días, si puedes, pienses más en Él que en ti, que pienses en lo que Él quiere, en lo que Él te propone, en lo que Él te pide, y que te olvides un poco de lo que a ti te apetece o a ti te conviene o a ti te interesa. Salir de nosotros mismos. Pues yo creo que esto es lo más importante que
tenemos que ofreceros al inicio de los ejercicios espirituales. Podéis estar muy tranquilos y contentos y hacer los ejercicios con paz y con alegría. No se trata de ponernos tensos, no se trata de que nos pongamos serios, sino de que aprovechemos con sencillez y al mismo tiempo con un amor muy grande todos los regalos que Dios nos quiere hacer a lo largo de los ejercicios. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 20, dice el Señor, a través del autor de este libro, que si alguno le oye, que abra y que cenarán juntos. Si alguno me oye y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Me parece que esta expresión va a ser un resumen precioso de lo que sucederá estos días. Mirad, Dios está más cerca de nosotros de lo que podemos siquiera imaginar. Hay personas que piensan que se tienen que marchar a buscarlo lejísimos o hacer cosas muy extrañas para encontrarlo, pero no es así. El Señor está a la puerta de tu alma y está tocando la puerta con los nudillos de la mano para pedir que le abras. Él solamente necesita esto, que le abras las puertas de tu corazón, que le dejes entrar. Es tan respetuoso, es un caballero tan respetuoso con nosotros que nunca fuerza la entrada, de manera que siempre está deseando que seamos nosotros los que le abramos. Ahora, te lo garantizo, si tú abres el corazón, si tú le dejas entrar, si tú le dices al Señor, me tienes a tu disposición en estos días y estaré encantado de darte a ti la máxima prioridad, os garantizo que este tiempo de Semana Santa será un tiempo de gracia y que ocurrirán muchas cosas que te parecerán sorprendentes. Y termino por eso poniéndoos algunos ejemplos de personas que vivieron un cambio drástico en Semana Santa. Pienso, por ejemplo, en primer lugar, en el Papa San Pablo VI. En el año 1923, él mismo describió que vivió unos ejercicios espirituales que fueron el momento en el que él entendió definitivamente la entrega total que Dios le pedía en su vocación. Fue de alguna forma su punto de no retorno antes de llegar a ser el Papa y el Santo que después conocimos, San Pablo VI. Pero también me viene a la mente en este momento la conversión de André Froissart, un intelectual francés del siglo XX, hijo del fundador del Partido Comunista francés, que había vivido como ateo durante toda su juventud y que, sin embargo, en un momento de su vida, en 1935, entró en una iglesia acompañando a un amigo en la iglesia de Notre-Dame de Victoire y allí tuvo una experiencia de Dios fortísima. Pues bien, este converso, que después se dedicó a dar a conocer la fe cristiana en su tierra por muchos años, cuenta que en 1936, en una Semana Santa, vivió su segunda conversión, donde afirma que se consolidó intelectualmente lo que había sucedido anteriormente en él de forma súbita. Es decir, que el Señor le reservó para aquella Semana Santa una experiencia profunda de intimidad con él que asentó, que solidificó todo lo que había avanzado hasta entonces. No creáis que son los únicos casos, ¿eh? Paul Claudel, por ejemplo, también cuenta que se convirtió en una Navidad, pero que tuvo una segunda y definitiva conversión interior el Viernes Santo del año 1890, escuchando los salmos de Maitines. Él, Paul Claudel, que era poeta, simbolista y diplomático, había tenido ya una experiencia súbita de Dios en la Navidad. Y sin embargo, como él mismo reconoce, seguía sin entregarse del todo. Tuvo que ser 4 años más tarde, en esa liturgia del Viernes Santo, cuando, según sus propias palabras, sintió un fuego interior
que completaba la acción de la gracia en su corazón en el tiempo anterior. Y desde entonces vivió como un católico convencido y ha sido uno de los escritores cristianos más relevantes del siglo XX. Pues bien, estos ejemplos nos sirven solamente como referencia para entender algo que es muy importante, y es que para cada uno de nosotros Dios tiene un momento en nuestra vida en el que Él quiere tocar nuestro corazón. Y aunque lo podría hacer en cualquier momento, por la mañana, por la noche, en invierno o en verano, suele haber momentos en los que Dios derrama su gracia con especial intensidad. Y me parece que la Semana Santa, esta Semana Santa de 2026, puede ser para muchos de nosotros ese momento que el Señor esperaba que dé un vuelco a nuestra vida. Al inicio de estos ejercicios, quiero animaros a que cada uno le pidamos al Señor la gracia de aprovechar con fruto estos regalos que Él nos va a dar. También que pidamos unos por otros. Seguramente vamos a ser miles o decenas de miles de personas los que haremos ejercicios espirituales a través de las ondas de Radio María en estos días. Recemos unos por otros, para que sea algo que ayude mucho a mucha gente y para que esta Semana Santa Dios obre así en nosotros el milagro de la conversión. Vamos a confiar plenamente en el Señor, en la fuerza de su gracia, en el poder de su palabra. Vamos a abrir de par en par las puertas de nuestra alma y con ánimo grande y liberalidad entregarnos generosamente en estos días de oración a acompañar a Jesús. Que sean para ti estos días Semana Santa. Así de sencillo, pero al mismo tiempo algo tan profundo como esto. Que esta semana Jesucristo sea el protagonista de tu vida. Que no haya nada ni nadie que te distraiga de lo que es más importante, que es acoger el amor de Dios y responder con generosidad a todo lo que recibimos de Él. Ánimo y adelante.
Así finaliza la primera meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre Manuel Vargas. Les ofreceremos la siguiente meditación hoy a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.